Pues buenos días, encantada de estar aquí. Soy Celia García Paredes, estudiante de Derecho y Administración de Empresas en la Universidad Carlos III de Madrid. Y bueno, pues estoy muy contenta de poder estar aquí contigo y poder compartir unos minutos contigo acerca de economía y empresa, que tanto nos importa estos días. Pues un placer. Yo soy José Carlos Díez, profesor de la Universidad de Alcalá de Economía y de Teoría Económica, y un placer a ver, ¿no?, cómo debatimos y cómo está el nivel de los jóvenes. Bueno, pues ya que tengo la oportunidad de estar aquí, me encantaría que pudiéramos empezar hablando un poco del mercado laboral, ya que, bueno, todavía me pilla un poco lejos a mí, pero sin duda es el tema estrella que nos incumbe en la universidad y que, bueno, cómo va a ser ese salto de la universidad, de nuestros estudios, al verdadero mercado laboral y a donde nos vamos a desenvolver pues la mayor parte de nuestra vida. Bueno, ¿tú estás en qué curso estás ahora? Yo acabo de terminar segundo. Segundo, o sea, ahí te queda todavía un poquito. Sí, ¿Y qué te preocupa? ¿Qué preocupación tienes? Pues tengo varias, la verdad. Primero, por supuesto, estamos en un mundo globalizado y yo no sé con qué tipo de trabajo me voy a encontrar, ni siquiera qué clase de compañeros, si voy a trabajar en una oficina, en casa, si me voy a tener que mover. Es algo que desconocemos completamente, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay un tema que es la sobrecualificación. Que esa idea de que, bueno, en España los jóvenes estamos demasiado preparados o quizá nos preparamos en exceso. No sé hasta qué punto eso tiene, qué fundamento tiene eso o cómo podemos recoger esas ideas. Bueno, primero, por aclarar, porque claro, tú no eres un caso general ni eres la media, no todas las tasas de paro juvenil son del 50%. Lo que vemos es que el paro se concentra sobre todo en gente que fracasó en los estudios o que acabó la secundaria y no ha seguido estudiando, sobre todo módulos de formación profesional o bachillerato y en la universidad. En el caso vuestro, en el caso de, sobre todo de ADE, la probabilidad de encontrar un empleo es unas 20 veces superior a la media de un joven normal, ¿no? Si encima tienes un doble grado en Derecho, lo cual complementa más, y si encima estás en una buena universidad, como es tu caso de la Carlos III, con prestigio internacional, tú eres un formato global. O sea, con lo que tú has estudiado en la Carlos III puedes trabajar aquí, en Singapur o en Santiago de Chile, ¿no? Lo que deberíamos intentar dentro de España, o lo que yo por lo menos defiendo, es que vosotros podáis trabajar aquí, desarrollar un proyecto vital aquí, lo cual eso significará que pagaréis impuestos aquí cuanto antes y cuanto más impuestos mejor, por eso hay que subir los salarios cuanto antes y con esa subida de salario pagaréis mi pensión, ¿no? Por lo tanto, creo que vamos juntos en este barco y a todos nos interesa que vaya bien, ¿no? El problema es que en ese mundo global que tú dices no se puede subir artificialmente los salarios por encima de otros países si tú no aportas algo adicional. O sea, en un mundo tan competitivo, la subida de salarios tiene que ir acompañada de mejoras de competitividad, de mejoras de diseño, de mejoras de producto, de mejoras de servicio, de mejor, ¿no?, adaptación al mundo digital. Bueno, ¿no?, hay todo un mundo por explorar en ese mundo. Tercero, por tranquilizaros, vamos a un mundo de bastantes oportunidades de empleo. En este momento el 10% de las familias chinas y de la India están en la clase media. Allí la clase media es un poco más baja que aquí, son $10 al día, pero bueno, se estima que dentro de 20 años el 70% de las familias chinas e indias estén en la clase media, entonces van a ser unos cuantos, ¿no? Esa gente va a necesitar de todo, igual que los españoles necesitamos en los años 60 y en los años 70, por lo tanto, demanda final, aumento de consumo y oportunidad de negocios en el mundo va a haber, ¿no? El problema es que la mayor parte de oportunidades se van a producir en Asia, también en África y en América Latina, que están teniendo más crecimiento, y lo que estamos viendo es menor crecimiento en Europa que en otras áreas, y en España, aunque crecemos de una forma precaria, ¿no? Por lo tanto, yo creo que vosotros habéis hecho lo que había que hacer, que era formaros en capital humano. Lo que falta ahora en España son empresas que os puedan sacar provecho a vosotros, ¿no? Es como en el baloncesto, en el fútbol. Si uno es bajito y le pones de pívot en el área, pues no meterá ninguna canasta y los otros meterán todas, ¿no? Entonces, el entrenador o la empresa es la que ahora tiene que sacar provecho, ¿eh? Para daros un poco de tranquilidad, yo salí de la universidad a mediados de los 90, había mucha precariedad, ¿eh? Mi primer empleo fue en una compañía de seguros que daba servicios funerarios, ¿no? Y atendía teléfonos de familiares de difuntos y les organizaba el entierro y hacía guardias nocturnas,
O sea que tenía sobrecualificación porque ya había estudiado un doctorado, estaba estudiando un máster, ¿no? Eso no es nuevo. Entré muy precario en el mercado laboral, con un sueldo muy bajo. Yo creo que eso es un problema de España histórico que hay que corregir. Hay que exigir a los empresarios que cada vez apuesten más por el capital humano y que cuando tú tienes talento lo pagues razonablemente para que ese talento te saque provecho y se quede en tu empresa, ¿no? Yo creo que cada vez hay más empresas en España de ese tipo, pero todavía hay pocas, ¿no? Deberíamos apostar por ese tipo de empresarios y luego, de cara a vosotros, ¿cómo os adaptáis a ese entorno? Que es más duro que el que nosotros tuvimos. Es verdad que nuestra crisis fue muy dura, la del 95, la tasa de paro juvenil era del 50% también, o sea, era un entorno que yo creo que esta es peor, ¿no? Los salarios han bajado mucho más de lo que bajaron en el 95, que todavía no llegaron a bajar porque había inflación. Creo que para vosotros es más importante pensar que va a tardar en cambiar ese entorno, porque las culturas de las empresas tardan en cambiar, que cuando vosotros lleguéis, como yo hago, no hagáis lo mismo, porque entonces nunca saldremos del hoyo. O sea, las nuevas generaciones tienen que apostar por el talento y si hay uno con más talento que tú, fórmate más, pero no le bloquees para intentar que suba, ¿no? Y así haremos mejor país. Y tercero, es muy importante que los jóvenes, aunque a corto plazo tengáis salarios bajos, os enfoquéis en empleos que os proyecten vuestra vida laboral y que tengáis la ambición de tener un salario alto en algún momento. Si puede ser el año que viene mejor, pero, por ejemplo, yo entré de becario en un banco nada más salir del máster de finanzas cobrando muy poco dinero, hacía gestiones como cualquier compañero y debería cobrar un sueldo como 20 veces superior, pero era un trabajo que me proyectaba para luego saltar a otros trabajos y ganar más dinero, ¿no? Yo creo que vosotros primero tienes que acabar tu carrera y acabarla bien, y segundo, si todo el mundo te dice que vas a ser mileurista y tú te crees que vas a ser mileurista, serás mileurista. Entonces, hay que entender que esto es un mal funcionamiento del mercado de trabajo y de las empresas en España y no es un problema personal tuyo. De hecho, yo estoy mandando jóvenes de la Universidad de Alcalá a otros países a trabajar y los sueldos que les pagan fuera son el triple o 4 veces más. Por lo tanto, no tenemos un problema en los jóvenes y en el capital humano, tenemos un problema en el parque empresarial que hay que modernizar y apostar por vosotros. Me parece muy interesante, la verdad. Y es cierto que es que quizá no tenemos esa conciencia de esa proyección dentro de nuestra vida laboral, que al final apostamos demasiado por modelos productivos que quizá no son los adecuados a nosotros. Es decir, cuando llegó la crisis nos encontramos con que había gran cantidad de jóvenes que en realidad ni siquiera estaban dentro del ámbito educativo, sino que se habían salido a trabajar directamente y ni siquiera eran empleos cualificados, por así decirlo. Pero bueno, también me parece muy interesante muchas ideas que has dicho. Por ejemplo, la idea de África, que no es solo un país, sino que es un continente entero a explorar y que está creciendo, la verdad, a niveles increíbles y sin duda va a ser un terreno a explorar en los próximos años. Y la verdad es que también tenía una pregunta, porque ¿hasta qué punto crees que estamos sobrecualificados en ámbitos que de verdad lo exigen? Es decir, estamos educándonos en campos que no requieren esa formación. Bueno, la tasa de universitarios sobre población está más o menos en el promedio europeo. Es verdad que durante la crisis hemos bajado un poquito, o sea que nos estamos alejando un poco del promedio, pero veníamos de muy atrás. El esfuerzo que ha hecho este país en 30 años, ¿no? Nuestra generación ya se benefició de ello, pero vosotros también. O sea, los españoles hacemos un enorme esfuerzo pagando impuestos para que vuestra educación sea a un precio razonable y se pueda acceder, ¿no? Es verdad que se han subido las tarifas mucho, incluso en la Comunidad de Madrid, pero más o menos, ¿no? En tu carrera, pues posiblemente un 30 o un 40% del coste se subvenciona con impuestos. El tema es que tú haces ese gran esfuerzo de inversión para que vosotros el día de mañana aportéis PIB, paguéis impuestos y el ciclo de solidaridad sea intergeneracional, ¿no? Con ese ciclo se van a pagar pensiones, por lo tanto yo estoy contento de que tú te eduques bien porque a mí me va a ir bien, ¿no? Yo creo que ese es el punto de consenso que consiguió la Constitución española y el mejor periodo de convivencia que hemos tenido en España. ¿Cuál es el problema ahora? Pues que creamos muchos empleos, como tú dices, en sectores que no deberíamos, concentramos mucha inversión y mucho empleo en el sector de la vivienda, ¿no? Desde el año 98 hasta el año 2007, y luego ese empleo se destruyó, ¿no? Tú has tocado uno de los puntos problemáticos, la gente que abandonó los estudios porque en la construcción se pagaba muy bien
y que ahora se ha quedado en el paro y no tiene formación para volver, ¿no? Creo que el Estado, lo está diciendo la Comisión Europea, lo está diciendo la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Papa Francisco, los Rolling Stone, o sea, España tiene que mejorar sus políticas activas de empleo, no subvencionando a la empresa para contratar, que es lo que ha hecho el PP en los últimos 3 años, agrandando el agujero de la seguridad social y las pensiones, sino gastando dinero en formación activa y útil para reincorporarlos cuanto antes al mercado de trabajo, ¿no? Porque cuando hablamos de pobreza o desigualdad, hablamos de pobreza infantil o de pobreza energética, no, da igual, todas las pobrezas son lo mismo, el problema es que no tiene empleo. Y el empleo es el canal de la renta y de la capacidad de gasto, ¿no? Entonces, si tú atacas directamente al empleo, atacas a la pobreza directamente, ¿no? Es verdad que es insuficiente, porque luego habrá que hacer más cosas. Y luego sí es importante que os centréis en la parte, sobre todo, más personal, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo, además de una globalización, como tú has dicho, ¿no? Por darte el dato, le exportamos más a Marruecos que a China, ¿no? Entonces, yo creo que exportamos poco a China y hay que hacer un gran esfuerzo por ir a China, pero hay que cuidar a Marruecos porque la ventaja que tenemos de que está aquí al lado y que los costes de transporte son muy bajos nos hace más competitivos que vender nuestros productos en China. Marruecos está creciendo en clase media y va a necesitar de todo, ¿no? Por lo tanto, igual que digo Marruecos, digo Senegal y digo otros países en África que están teniendo una buena evolución, ¿no? Empiezan a amanecer como amaneció Asia. España se perdió el amanecer asiático, no puede perderse el amanecer africano, nos pilla aquí al lado, ¿no? Todo el norte de África para nosotros es muy influyente, ¿no? Tenéis otra parte que para vosotros es una ventaja, que es la revolución tecnológica, ¿no? Mi generación está a media, yo me mantengo bien en términos digitales, pero es verdad que hay mucha gente por encima de mi edad que es un analfabeto digital o un inmigrante digital y que no tiene la capacidad mental para adaptarse a este nuevo mundo, ¿no? Por ejemplo, un país que yo sigo mucho, que va bastante más adelantado que España en términos de innovación tecnológica y digital, que es Corea del Sur. El 20% del comercio y de las ventas minoristas en Corea ya se hacen por Internet online, ¿no? Bueno, las empresas van a necesitar modificar sus trabajadores y sus formas de hábitos para adaptarse al mundo online, manteniendo el mundo offline. O sea, no va a haber un conflicto de que no va a haber comercio online, va a seguir habiendo tiendas, pero parte del comercio va a ir online. Bueno, vosotros ahí tenéis una ventaja competitiva porque habéis nacido en un mundo online ya. Para vosotros, ¿no? Es muy habitual moveros en las redes y es vuestro mundo, ¿no? Ese mundo te ofrece una oportunidad que, si algo es competitivo en un mundo online en España, es altamente probable que sea competitivo en el mundo online a nivel global. Entonces, lo que deberíamos buscar es que ese tipo de negocios se hagan en España, y que vosotros os quedéis aquí. E incluso que podamos atraer gente que está haciendo esos negocios, por ejemplo, en Alemania o en Francia, simplemente por el clima. O sea, si tú te vas a mover en Internet, ¿no? Y en Mallorca o en Canarias o en Marbella tienes una buena, o en Alicante tienes buena conexión a la red y fibra óptica de alta velocidad, tú te quedarías en Berlín con 250 días al año lloviendo o en Alicante con playa y sol 250 días. Bueno, pues traigámosle no solo a la playa, que vengan a trabajar, ¿no? Y esos que generen empleo, ¿no? Y que generen buenos empleos con buenos salarios para vosotros y empleos de calidad. Yo creo que ese proyecto va a costar, ¿no? Y lo que hemos visto en la crisis es que hemos recortado en educación, que nos aleja un poquito del objetivo, hemos recortado en I+D y en innovación, tanto el gobierno como las empresas. Muchas empresas innovadoras han desaparecido. El otro día daba Cotec el dato, 1 de cada 2 empresas innovadoras en 2007 ha muerto y ahora hay que recomponer eso. Y luego tenemos una estructura de empresa muy pequeña. Yo respeto mucho a los autónomos y a los pequeños empresarios, son héroes, tienen su negocio, pero lo que vemos en la estructura salarial es que las pequeñas empresas y los autónomos pagan la mitad de salarios que una empresa mediana y grande. Yo, sin acritud para los autónomos, yo lo que quiero es que haya muchas medianas y grandes para que tú tengas un buen salario, trabajes en servicios jurídicos o en ADE y en estrategia y en marketing o en lo que te guste y puedas tener una vida aquí digna, ¿no? Y no estéis cabreados ¿no? y todos vivamos un poco más en convivencia y más felices, ¿no? Yo creo que ese debería ser el objetivo. Claro, y también yo creo que se deberían fomentar facilidades fiscales probablemente a autónomos, emprendedores, para que puedan tener esas grandes ideas que tú has dicho y poder traer gente internacional aquí a España. Y también, bueno, también creo que hay una especie de cultura en España en la que si no vas a la universidad
no puedes hacer todas estas cosas que hemos dicho. El sueño americano en España, esa idea de que Walt Disney no estudió, esa idea de que Steve Jobs iba por las clases cogiendo un poco de cada cosa, no existe, y la verdad es que yo creo que falta una alternativa a la universidad y produce que haya una burbuja universitaria muy importante en nuestro país. Pero también me parece muy interesante de las ideas que has dicho, esa idea de que la empresa retribuya a la sociedad, es decir, creando empleos, por supuesto, buenos salarios, formación, I+D, etc. Y esto me lleva a la idea de la responsabilidad social corporativa y de la responsabilidad social de las empresas, porque claro, al final es un eje de nuestra sociedad, la empresa. Trabajamos, al final, quieras que no, trabajas en cualquier tipo de empresa haciendo una función que te corresponde, pero esa es la estructura. Y me parece muy interesante esa idea de rendir cuentas ante la sociedad, de crear valor, pero un valor sostenible en el tiempo para inversores, para accionistas, para consumidores, de hecho, para analistas, etc. ¿Cómo ves tú esta nueva cultura? ¿Crees que se va a sostener? Bueno, yo creo que vosotros y las nuevas generaciones lo tenéis más claro, y eso me hace optimista porque eso es lo que va a forzar a que haya cambios de hábitos en las empresas, ¿no? En los últimos 30, 40 años, y los economistas somos corresponsables, ¿no? Nosotros hemos dicho que la función de la empresa es maximizar el beneficio, pero claro, el beneficio es evidente que si una empresa no gana dinero muere, ¿no? Por lo tanto, eso es un instinto de supervivencia, ¿no? Pero que la empresa solo tenga el objetivo de rendir cuentas ante la bolsa, ¿no? O ante sus accionistas, y que cada 3 meses presente sus resultados y diga que el beneficio por acción crece mucho, ¿no? Si eso está generando, ¿no?, un malestar en la sociedad porque va a costa de los trabajadores, se está haciendo con contratos precarios, ¿no?, y al final llega a un entorno donde hace que haya una crisis social y una crisis política como la que estamos viviendo, tienes un problema, ¿no? Entonces, esto, claro, parece muy revolucionario, pero ya lo dijo Rockefeller, ¿no?, en una placa que hay en el centro Rockefeller, en la Quinta Avenida de Nueva York, ¿no? Si no queremos que el Estado nos intervenga, ¿no?, intervengamos nosotros en la sociedad, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos, donde el capitalismo es más agresivo, ¿no?, donde está Wall Street y los tiburones y los lobos de Wall Street, pero las grandes empresas, y lo que estamos viendo, el ejemplo que están dando los grandes empresarios cediendo todas sus fortunas, de verdad que hay beneficios fiscales, ¿no? Pero al final ese dinero va a llegar a obras sociales, va a llegar a centros de innovación, va a llegar a gente, algo que va a reportar a la sociedad, ¿no? Aquí vamos muy retrasados en eso. Empieza a haber alguna señal, por ejemplo, Amancio Ortega ha hecho un acuerdo con la Junta de Andalucía para apoyar por los centros de innovación. Y, bueno, yo creo que deberíamos empezar por ahí, y me preocupa. Yo defendía las empresas en el 2007 hasta el 2012 porque en las empresas hubo una caída de ingresos brutal, ¿no? Vivíamos en una burbuja, ¿no? Nadie era culpable, pero todos se equivocaron, ¿no? Porque dicen que la culpa, que Zapatero no vio la crisis, bueno, no la vio ni Zapatero ni ninguno, porque todos seguían invirtiendo, todos seguían comprando oficinas, todos seguían contratando a gente, ¿no? Y de repente quiebra Lehman Brothers y todo se cae, ¿no? España produce coches, es uno de los grandes productores de coches del mundo, el 90% de los coches van a la exportación. O sea que no depende de las condiciones internas del país, depende de las ventas de coches en el extranjero. La producción de coches en España entre octubre del 2008 y marzo del 2009 cayó un 50%. ¿No? Si alguien te dice que él vio la crisis, aléjate de él porque es peligroso. Nadie vio una crisis de esta magnitud, que se juntase. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España, que ese sí era previsible, la crisis europea, la crisis americana, la subprime, la quiebra de Lehman Brothers, el hundimiento del comercio. Bueno, en ese entorno, ¿no?, las empresas tuvieron muchos problemas de ajuste, ¿no? Había unas regulaciones laborales muy rígidas, ¿no? Los costes de despido eran extremadamente altos, y ajustar plantillas, ¿no?, con falta de flexibilidad y coste de despido alto llevó que muchas empresas murieran. Un 15% de las empresas en 2013 fallecieron, o sea, desaparecieron, ¿no? Entonces, eso era un problema que hay que resolver. Ahora nos hemos ido al otro extremo, ¿no? Hemos ido a una negociación colectiva donde todo el poder de negociación y fijación de salario es del empresario, especialmente en empresas muy pequeñitas donde el trabajador no puede sindicalizarse ni puede proteger sus derechos, y en ese entorno lo que estamos viendo es que en la recuperación hay aumento de ingresos y aumento de beneficios, y eso no está llegando a los salarios. Bueno, yo creo que entre esos dos mundos de rigidez y extrema flexibilidad hay un intermedio aristotélico donde necesitamos un mercado de trabajo
donde en las fases de ajuste se ajuste y tenga flexibilidad. Por ejemplo, Izquierda Unida acaba de hacer un ajuste de plantilla del 60% y ha reducido el sueldo al 40% restante. O sea, ha aplicado la reforma laboral del PP. Y luego va en campaña y dice que no, que la reforma laboral del PP es muy mala. Hombre, si es muy mala, eres tonto. ¿Por qué la aplicas tú? ¿No? Simplemente porque los ingresos de Izquierda Unida han caído un 90%. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Fotocopiar billetes de 50 para pagar salarios? O sea, que llega un momento que el ajuste es inevitable, ¿no? Y hay que intentar minimizar el impacto sobre el empleo, ¿no? Y que se reparta de una manera ordenada. Ahora, cuando llega la recuperación, tiene que haber un reparto ordenado de la tarta. O sea, la tarta tiene que crecer, porque si no crece, no te colocarás nunca, ¿no? O sea, que eso es evidente, ¿no? Eso es de perogrullo. Pero necesitamos un crecimiento más armonioso, que haya un equilibrio entre lo vuestro, ¿no? Te voy a dar un dato que, ¿no? Pero no para que os enfadéis, pero en el año 2015 ha habido nuevos pensionistas, gente que ha entrado a cobrar la pensión, y ha habido nuevos trabajadores, sobre todo jóvenes, ¿no? Gente que se ha incorporado al mercado de trabajo. La pensión media de los nuevos pensionistas que hemos pagado en el 2015 es mayor que el salario medio. No puede ser. O sea, algo estamos haciendo mal, ¿eh? Porque no puede ser que sea más beneficioso jubilarte que estar trabajando, porque entonces no habrá nadie que quiera trabajar, ¿no? Y no habrá nadie que ingrese en la seguridad social y meta gasolina al sistema, ¿no? Entonces hay que hacer atractivo el empleo, ¿no? Y que vosotros estéis contentos y que no veáis como única posibilidad de tener un proyecto vital iros de España a otro sitio que os paguen bien, ¿no? A mí eso me parece un fracaso de la sociedad, ¿no? Ya, olvídate del gobierno, ¿no? Que evidentemente hay que criticar a los gobiernos. La sociedad española está fracasando si el talento se le va, ¿no? Tú te imaginas que ahora, ¿no? Como propone Podemos, ponemos un límite de 3 salarios máximos a los salarios o limitamos los salarios a 60.000. Entonces no podemos pagar a Messi y a Cristiano Ronaldo, ¿no? Y Cristiano Ronaldo se van a la liga inglesa. Entonces, ¿quién va a ganar la Champions League? A mí, ¿qué me importa si gana mucho dinero Messi y Cristiano Ronaldo? Lo que quiero es que Messi pague impuestos, que no los pagaba, ¿no? Y que esté aquí cuanto más tiempo mejor, ganando ligas y que pague muchos impuestos. Porque con esos impuestos vamos a pagar pensiones, vamos a pagar sanidad, vamos a pagar vuestra educación y vamos a conseguir que con esa educación tengáis un trabajo digno, que yo creo que tenemos capacidad, porque viéndote a ti, yo creo que España tiene futuro, ¿no? Y toda tu generación, ¿no? Solo tú. Esperemos que sí, pero también veo como un principio de desconfianza, por así decirlo, no solo a las instituciones públicas, que se ha hecho evidente estos años, pero también a la juventud, a la economía en general, al sistema, por supuesto. Esa idea que tú me transmitías la veo como una desconfianza que nos ha generado a la sociedad y como un conformismo de decir, bueno, pues es lo que hay o bueno, pues habrá que adaptarse. Y al fin y al cabo, pues bueno, lo veo como una especie de crisis de valores en la que hemos entrado y por supuesto, como todo en la vida, la economía no nos puede solucionar todo, pero debemos acompañarla como una regeneración también de la sociedad y de las personas que vivimos en ella, porque bueno, si no, no podremos conseguir todas estas cosas que estamos diciendo aquí hoy. Y también, bueno, sin querer entrar en política, pero estamos ante unas elecciones, evidentemente. ¿Hasta qué punto crees que esa incertidumbre que nos genera, habrá gobierno o no, coalición, cuántos pactos, etcétera, se traslada a la economía? Porque, en fin, hemos tenido la crisis china a principios de año, hemos tenido las subidas y bajadas del precio del petróleo, hemos tenido la amenaza del Brexit, en fin, un montón de cosas que al final amenazan también a la bolsa. ¿Hasta qué punto se ha visto influenciada la evolución de nuestra economía por tener un gobierno en funciones? Viendo a una alumna de segundo grado diciendo estas cosas, uno es que solo puede estar optimista, ¿no? Pero bueno, te lo agradezco, ¿no? A ver, yo creo que hay que regenerar la sociedad, ¿no? Sobre todo la combinación de alta tasa de paro y precariedad laboral con corrupción, ¿no? Ha sido tremenda, ¿no? En el año 2011 prácticamente la corrupción solo era un problema para el 5% de los españoles, ¿no? Y creo que hemos tenido una legislatura muy desafortunada, ¿no? Que ha llevado a que el Partido Popular haya tenido una pérdida de votos brutal, ¿no? Si no hubiera aparecido Podemos y los nuevos partidos, el PP habría perdido las elecciones, ¿no? Esto era el ciclo habitual de la política, ¿no? O sea, que esto de que la sociedad española no penaliza la corrupción no es cierto, ¿no? Yo creo que hay una preocupación muy fuerte por ese tema y es lógico, ¿no? Es el dinero público, tú estás viendo que a ti las cosas no te van bien
y que hay gente que está robando, no paran de salir, ¿no? Incluso han robado en 2012, en 2013, con hogares que tienen problemas para alimentar a los niños. O sea, hay 100.000 hogares en España donde los niños no comen bien, ¿no? Y hay golfos como Granados que cogía dinero de los colegios públicos de concertados, ¿no? Para trincar y llevárselo a Suiza. Pues eso genera un malestar enorme, ¿no? De todas formas, para tranquilizarte, porque yo también pasé por eso en el 95 y toda mi generación, lo que dicen los neuropsicólogos es que el ser humano y el cerebro humano da mucha importancia a la información reciente, pero luego se olvida, porque si no nos olvidáramos de lo malo, todos seríamos esquizofrénicos, o sea, estaríamos todos trastornados, ¿no? Entonces, el cerebro tiene una capacidad natural desde hace milenios para olvidarse de lo malo. Entonces, ¿no? En cuanto tengáis un buen trabajo, os empiecen a pagar bien, yo espero que llegará, ¿no? Y espero que cuanto antes, os deseo, ¿no? Que cuanto antes mejor, ¿no? Y empecéis a compraros un coche, ¿no? A compraros una casa y a tener una vida normal, ¿no? Os garantizo que esto que está pasando ahora se os olvida muy rápido, ¿no? De hecho, fíjate si se nos ha olvidado rápido, ¿no? Que hemos tenido la peor burbuja de suelo inmobiliaria de la historia de España y ya están creciendo las ventas de viviendas un 15% y los precios de la vivienda un 6%, o sea que en cierta medida, ¿no? Es bueno. Ahora, espero que no nos lleve otra vez a cometer errores, sobre todo recientes, ¿no? Que vosotros seáis más sensatos, que penséis que tampoco hay que obsesionarse por comprar vivienda, se puede vivir de alquiler. O sea, creo que los millennials tenéis una forma de plantear la vida, ¿no? Bastante importante. Ahora, también hace falta un poco de responsabilidad individual, ¿eh? Yo creo que tú la tienes, pero yo lo digo ahora, aunque no soy muy mayor, pero sí me acuerdo del 95, ¿no? Al final os habéis encontrado con una vida hasta ahora muy fácil y lo que estáis viendo es que se fracasan las expectativas, ¿no? Y yo creo que eso es un problema y os entiendo el cabreo, ¿eh? Pero todos tenemos que estar en la solución, ¿sabes? O sea, quedarte en el cabreo no te saca de la crisis ni va a hacer que tengas un mejor trabajo. Yo creo que hay que participar en la vida pública, hay que participar en la política y sobre todo tenéis que empezar, ¿no? Tú eres muy joven, pero hay que empezar ya, ¿no? Cuando haces una crítica a alguien, ¿no? Tienes que pensar, ¿qué harías tú? Pues claro, si tú haces una crítica y detectas un problema y no das la solución, tú te conviertes en parte del problema. Entonces hay que exigir una responsabilidad a los jóvenes para que se vayan incorporando, que se incorporen en las instituciones, que se incorporen en la vida pública, en los debates, en los medios y que vuestra voz se haga oír para resolver los problemas, no para reventar todo y a mí me da igual. O sea, como a mí me va mal, que le vaya mal a todo. Yo creo que esa estrategia no es buena, ¿no? Te voy a contar una historia un poco antigua. En la Grecia clásica, ¿no? Había democracia, que es el sistema de la participación, ¿no? La gracia es el sistema y el demo es la participación. Había esclavos, esos no iban a la democracia, y las mujeres tampoco iban porque estabais en casa cuidando a los niños. O sea que hemos evolucionado un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, de los hombres libres, que eran hombres, ¿no? Había los que iban al ágora, que eran filósofos, eran sofistas, eran demagogos, ¿no? Todas las ramas de gente que iba al ágora y que se preocupaban por la política y el resto que no se preocupaba por la política. Al resto le llamaban los idiotas, ¿eh? Porque si tú no te preocupas por la política se ocupará de ti, ¿no? Entonces, ocúpate, pero para resolver problemas y empieza a pensar qué harías tú en cada situación, ¿no? O sea, criticar a Rajoy es muy sencillo, ¿no? Porque, oye, siempre que está arriba es fácil criticarle, ¿no? Yo siempre que critico intento dar una propuesta de solución, ¿sabes? Si no, me callo la crítica, porque si no tengo la solución, prefiero no denunciarlo, ¿no? Porque me convierto yo mismo en parte del problema. Sí, sin duda. Y de esta historia que me has contado, la verdad es que me ha parecido muy interesante y me ha llamado la atención la referencia a las mujeres. Yo como chica, pues por supuesto que me importa muchísimo la cuestión, porque la brecha salarial hoy en día es evidente no solo en España, sino en el mundo entero. La conciliación laboral parece que todavía no es un tema que haya que tocar demasiado. Parece que el modelo de familia puede estar cambiando un poco porque, bueno, las parejas de hecho, etcétera, pueden estar introduciéndose, pero parece que tampoco llega a cambiarse demasiado. Y, en fin, esos datos que nos llegan del porcentaje de mujeres en los consejos de administración, no solo de IBEX, sino de cualquier empresa del mundo, de mujeres directoras, en fin, de esos puestos de responsabilidad, ¿crees de verdad que podremos brevemente llegar a esa igualdad que tenemos en la economía?
Bueno, primero se hacen comparaciones, hay que hacer comparaciones sobre puestos equivalentes, ¿no? ¿Cuánto cobra una mujer? Que yo creo que es el debate bueno ahora con House of Cards y en Estados Unidos, Sí. ¿no? Que es el debate real, ¿no? Lo que dicen los estudios o lo que estimamos los economistas es que una mujer en el mismo puesto en media cobra un 30% menos que el hombre, ¿no? Por lo tanto, hay una discriminación, ¿no?, objetiva, medible, ¿no? ¿Qué está pasando? Por lo menos datos de mi universidad, que yo miro todos los años, ¿no? Lo que yo veo en la Universidad de Alcalá es que las chicas llegáis con menor edad media a la universidad, o sea, no repetís cursos, ¿no? O sea, que vais mejor durante la primaria y la secundaria, llegáis con mejor nota media, por lo tanto, tenéis mejores habilidades para el estudio, llegáis, salís de la universidad con menos años en la universidad, o sea que tardéis menos a hacer la carrera y lo hacéis con mayor nota media. Por lo tanto, o sea, no creo que solo deberíamos llegar a la igualdad. Por méritos, vosotras deberíais estar por encima. O sea, la ley de igualdad del 50% que puso el gobierno Zapatero, yo creo que en el futuro llega a proteger al hombre, porque lo normal es que por méritos vosotras estéis arriba, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que tenéis evidentemente la parte de la maternidad en un entorno todavía, en unas empresas gobernadas por hombres, con una estructura mental en la mayor parte machista, ¿no? Fuimos una sociedad muy machista, ¿no?, hasta los años 80, todavía hay machismo, pero se va moderando, ¿no? Yo creo que tus compañeros deberían no serlo, si no son, no se lo permitáis, ¿no? Porque ya ser machista en el siglo XXI es un poco decimonónico, ¿no? El tema es cómo cambias esa estructura. Yo creo que hay que cambiar y tienen que entrar mujeres arriba y las mujeres comportarse como mujeres, ¿no? Porque muchas veces ves mujeres arriba que les ha costado mucho llegar, ¿no? Y que se han asexuado un poco, ¿no? Que son más duras a veces, ¿no? Y tienen un comportamiento más masculino. Yo creo que cada vez vemos más ejecutivas que son mujeres, ¿no? Y que tienen su feminidad, como es lógico, porque no somos iguales, pero que tienen unas habilidades para gestionar empresas mucho mejor que los hombres, o no, ¿no? Depende. Ahí yo creo que hay que ser meritocrático, ¿no? Pero lo que no puede ser, yo te digo aquí, soy neutral. Yo tengo una hija y un hijo, solo espero que mi hija tenga las mismas condiciones que el niño para conseguir un empleo y una vida profesional, ¿no? Si el niño es mejor que la niña, pues yo por mérito le defenderé, pero si la niña es mejor que el niño, yo quiero que mi niña tenga las mismas oportunidades, igual que es tu caso. Creo que muchas mujeres lucharon mucho en los años 70 y en los años 80 para romper el machismo, fue muy duro los primeros años. Creo que a vosotras os corresponde seguir esa bandera hasta que lleguemos a la igualdad. Yo os voy a apoyar. Sí, Totalmente. haremos el relevo sin duda. Así que nada, ha sido un placer estar este rato aquí contigo y para cualquier cosa, pues... Bueno, me ha encantado, yo creo que ¿no? Es de verdad lo que te hace subir el ánimo, porque yo cuando veo a los jóvenes, estoy muy cerca vuestro en la universidad, os sigo dando clase, ¿no? Creo que lo normal en una crisis como esta, cuando el mercado de trabajo está como está, es llevártelo a lo personal, pensar que algo no estás haciendo bien, ¿no? Yo solo daros un mensaje, no es un problema vuestro, es un problema del entorno. Ahora sí os pido que ayudemos entre todos a resolver ese entorno y a hacer una España mejor y de futuro. Eso sin duda. Muchísimas gracias. Nada, a ti, por favor.